Hola, yo soy Blas y esta es mi biblioteca ecléctica. Como ya he dicho en otras ocasiones, hace cosa de 10 años, incluso más, yo tenía un blog. El blog se llamaba Blas Inepi y allí escribíamos bastante sobre temas de literatura, temas del día a día, cosas que pasaban, cosas que se nos ocurrían, eventos. Bien, pero entre los libros, por ejemplo, hay algunos, como me pasó en su caso con La campana de cristal de Silvia Plath, pues eso, como la escritora Silvia Plath, yo escribí muchísimo sobre ese libro en el blog y me pareció una aberración, teniendo en cuenta que lo que yo había escrito estaba en su momento completamente de acuerdo conmigo en el momento actual, ponerme a hablar de nuevo sobre él o con crear cosas nuevas sobre él. De modo que voy a ir directamente al grano. Hoy voy a hablar de Oscar Wilde y sobre el retrato de Dorian Gray. Y voy a deciros exactamente, os voy a leer lo que puse en el blog. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Primero hablo de Dorian Gray. Dorian Gray dijo, abro comillas, la belleza hace príncipes a quienes la poseen. Y eso es Oscar Wilde, lo que dijo. Ya cuando nos meten un poquito en Dorian Gray. Dorian Gray es el nombre que Oscar Wilde dio al protagonismo de su novela El retrato de Dorian Gray, aunque yo me atrevería a decir que en realidad la auténtica protagonista en esta obra es la belleza. Otros prefieren decir que en realidad el protagonismo es el narcisismo llevado a su lado extremo. Sin duda, al fin y al cabo, este libro está escrito por Wilde, quien tanto en sus ensayos como en sus cuentos introduce siempre una doctrina moralista. No es extraño que Wilde dedicara una novela a la belleza, ya que el ámbito en el que se movía era en el del movimiento del esteticismo inglés del siglo XIX. De hecho, el autor lo asumió como suyo y se dio a sí mismo el título de profesor de belleza, convirtiéndose en la cabeza visible del renacimiento inglés del arte. Con el paso de los años, ese esteticismo se fue transformando en el conocido decadentismo propio de la literatura del autor, que ese es el que conocemos por lo general. Un decadentismo exclusivo y paradójico con un estilo y expresión únicos que lo hacen inconfundible. ¿Cierto? Suele ser propio de Wilde de criticar a la sociedad en la que él mismo se mueve, con un método propio que llega a confundir incluso a sus coetáneos. La literatura de la época podría considerarse dividida en dos vertientes. La literatura de élite, para los más eruditos que no gustaba al pueblo por su desconocimiento de esta clase de narrativa, y justamente la contraria, es decir, la literatura popular. Sin embargo, él consiguió unir en sus sombras ambas vertientes. Oscar Wilde consiguió unir ambas vertientes, cosa que no era nada fácil, y menos en esa época, y menos todavía en Inglaterra, que eran muy estrictos. Fue Jorge Luis Borges, en un ensayo dedicado al escritor, quien lo definió con la siguiente frase. Oscar Wilde dio al siglo lo que el siglo exigía, comedias larmollantes para los más y arabescos verbales para los menos. Eso dijo Borges sobre Oscar Wilde, era uno de sus escritores favoritos. Yo misma, me introduje en la literatura de Oscar Wilde desde bien niña con El fantasma de Canterville, que me dejó embelesada. Sí, y además sigo teniendo por ahí un libro, no, por lo menos tengo 3 o 4 de los que van saliendo porque me gustan. Ya que aunque esperaba encontrar un libro de fantasmas propiamente dicho, lo que le ha pasado a mi hijo también, por cierto, le pasó en su momento, lo que descubrí fue mucho más. Era literatura en estado puro, con una ironía que me desarmó pues a mi corta edad. Me enamoré de Wilde con su sentido del humor irónico y cínico, sin saber de lo que me estaba enamorando, obviamente. Yo no sabía en lo que era el cinismo ni la ironía. Así como con su crítica déspota y elegante a un tiempo. Lógicamente entonces no reconocía todas estas características, sino que me gustó y punto. Aquí lo digo. Fue más adelante, al leer casi todas sus obras y su novela, cuando ya aprecié en estos el porqué de mi predilección hacia el autor.
Su narrativa es culta, es soñadora, decadente y tremendamente sensual. Para mi gusto es un imprescindible sin lugar a dudas de la literatura. Imprescindible con negrita y en mayúscula y subrayado. En lo que se refiere al retrato de Dorian Gray, creo que casi todos conocemos la obra, o eso espero. Pero por si las moscas, por si acaso, hay alguien que ahora mismo esté mirando hacia otro lado haciendo como si silbara, contaré sus pormenores. Realmente el retrato de Dorian Gray tuvo lugar en una revista de literatura llamada Lippincott's Monthly Magazine, o sea, la revista mensual de Lippincott's, tan solo en 13 capítulos, pero al inmediato éxito que la acompañó lo obligó a ampliarla hasta un total de 20. Finalmente, el texto completo se publicó en un único volumen en 1891 con la portada ilustrada por Charles Rickards. En su momento fue criticado de inmoral, ya que según muchos, el autor hacía ostentación públicamente de sus propios vicios. Sin embargo, Wilde respondió a ello con la sutileza que le caracterizaba. Un libro no es en modo alguno moral o inmoral. Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo. O sea, una inteligencia, vamos, que más quisiéramos tener hoy en día cerca. El protagonista de la novela es Dorian, un joven lord arrogante y despótico. Ya nos metemos en la obra en sí. Un lord arrogante y despótico de espléndida belleza que se dedica a convertir su vida en una pasión constante, ajeno a cualquier clase de moral. Le hacen un retrato tan perfecto que refleja no solo su imagen, sino también su alma. Dorian, aun a pesar del paso de los años, se mantiene inalterablemente joven, mientras su retrato va envejeciendo y desgastándose por la amoralidad y disipación del propio Dorian. Cuando al final del relato decide destruir su retrato ya transformado en algo horrendo, me imagino que todo el mundo sabe de qué va la obra y no estoy haciendo ningún spoiler, pero por si acaso, alerta spoiler. Cuando al final del relato decides destruir su retrato ya transformado en algo horrendo, morirá él mismo, quedando su belleza pretérita en el lienzo y trasladando el espanto deforme a su propio cuerpo ya sin vida. Abierto spoiler, ya se acabó. Los personajes principales del relato pudieran reflejar las facetas del propio autor. Así, encontramos a Basil Hallward, que es el pintor del retrato de Dorian, su descubridor, un enamorado de la belleza y pederasta platónico. Lord Henry Wotton, el clásico dandy británico, cínico y brillante dentro de la sociedad elegante de su época, se erige en tutor de Dorian en su aprendizaje sobre la vida. Y por supuesto Dorian Gray, que viene a ser lo que Wilde siempre ha amado y adorado, incluso lo que él mismo hubiera querido ser. Ya continúo con la obra. Se han hecho bastantes adaptaciones cinematográficas de esta obra. Yo las he visto, todas, si no son casi todas, creo que la última que se hizo, a lo mejor no la vi, no estoy segura, pero creo que sí. La verdad, las he visto todas, pero gana por goleada el libro. Totalmente de acuerdo. Siempre el libro lo primero, vamos, lo normal. Y en este caso no podía ser distinto. La pluma de Oscar Wilde es muy difícil retransmitirla perfectamente en otro tipo de obra, que en este caso sería el cine o el teatro. Wilde es Wilde. Las películas narran la historia, convierten el argumento en una película de terror gótico con su propia moraleja, pero sin duda no reflejan la magnífica narrativa de Oscar Wilde, que solo puede conseguirse leyéndolo. Pues eso fue lo que yo escribí en mi blog, ¿de acuerdo? Habla sin epi. Y me parecía un poco tonto volver a repetir todo lo que tengo en la cabeza sobre la obra y todo lo que tengo en la cabeza sobre Oscar Wilde, inventármelo ahora por mi cuenta, sino teniéndolo ya escrito y además trabajado, porque la verdad es que se nota que fue una entrada de blog, por decirlo de alguna manera, trabajada. Me ha dado lástima hablarlo por otro lado, si no he preferido leerlo, ¿vale? Con mis disculpas para todo el mundo, pero es que era lo mejor, sobre todo teniéndose en cuenta que era nada menos que
estamos hablando del retrato de Dorian Gray, que por supuesto, y como he dicho ahí, imprescindible, con mayúsculas, negritas o neones, lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y leed mucho. Lo que olvidaba de este tema del retrato de Dorian Gray son los libros que tengo yo. Sobre él, el primero que leí, que era de la editorial Planeta, Planeta de bolsillo. Y el nuevo que ha sacado, Alma Clásica Ilustrados, que libro que saca Alma Clásicos, libro que entra en mi librería porque no tiene desperdicio nunca, jamás. Sus presentaciones, aquí se ve perfectamente la flor, como todas las ilustraciones, que son maravillosas, por supuestísimo. ¿De acuerdo? Y eso se me había olvidado deciroslo, pero ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Estos son los libros que yo tengo sobre el retrato de Dorian Gray. Se me olvidó deciroslo, perdonadme. Y ahora sí, leed mucho.